Fútbol con melodía. ¿Cómo están todas y todos? Sean bienvenidos a un nuevo video para este su canal Fútbol con Melodía. Y bueno, en el video de hoy vamos a hablar de un tema bien chévere, bien interesante, así que por favor pónganse sus audífonos, esto tómenlo como un tipo podcast o como quieran porque vamos a hablar de un tema bien chévere como lo pueden ser las copas del mundo, ¿no? Y bueno, voy a intentar hacer como una serie hablando de alguna, no sé si de aquí al Mundial del 2026 podamos hablar de todos los mundiales, ojalá, pero no creo, la verdad, yo creo que mínimo unos 5, no les prometo nada, pero bueno, intentaré por lo menos quizá enfatizar o priorizar los mundiales como con cosas más interesantes, ¿no? Vamos a ver qué va pasando. Pero el día de hoy quiero comenzar con un mundial muy particular, muy especial para mí y sé que para muchos de los que me están viendo o escuchando también, que es el Mundial de Brasil 2014, ¿no? ¿Por qué para mí es especial este mundial? De hecho, ya tengo un video hablando sobre este mundial. No sé si aquí o aquí, bueno, no sé, les voy a dejar una nota. Ya había hablado en alguna ocasión sobre este mundial, en algo que se llama es que recuerdos o algo así. Eh, es muy especial para mí en particular este mundial porque fue el primer mundial que tuve la oportunidad de ver completo, fue el primer mundial que tuve la oportunidad de vivírmelo, de gozármelo, ¿no? Porque sucede que en Sudáfrica 2010 yo tenía unos 4 o 5 años y pues para Alemania 2006 tenía meses de nacido, entonces iba a cumplir casi que el año, entonces no me acuerdo de esos mundiales, aunque yo tengo, por ejemplo, personas de mi misma edad que sí recuerdan cosas del Mundial de Sudáfrica 2010. Yo la verdad es que no me acuerdo, no voy a mentir, no me acuerdo de nada de ese Mundial, pero algo que sí me acuerdo mucho es previo al Mundial de Brasil 2014. Yo me acuerdo de empezar a ver fútbol como entre el año 2011, 2012 y puede ser 2011 porque incluso sí me acuerdo un poco de algunas cosas de la Eurocopa, no, de la Copa América Argentina 2011. Particularmente me acuerdo mucho es del partido de Colombia contra Perú en cuartos de final. Ahí tengo destellos de esa Copa América, aquella Copa América que Uruguay ganó 3-0 a Paraguay, última Copa América que hasta la fecha ha ganado Uruguay y que para ese momento consolidó a Uruguay como la máxima ganadora de las Copas Américas en ese momento con 15. Actualmente pues ya sabemos que ese récord o esa racha, ¿no? Pues ya lo superó Argentina en la última Copa América 2024 porque ahora Argentina tiene 16 Copas Américas. Entonces, sí tengo algunos recuerdos de eso. Y también, como les venía diciendo, tengo algunos recuerdos de la Copa del Mundo, de previo a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Sí me acuerdo perfectamente de las eliminatorias sudamericanas, algo de las eliminatorias europeas. De eso sí tengo recuerdo. Incluso me acuerdo de la Copa Confederaciones 2013. Me acuerdo de aquella final que fue entre España y Brasil, Copa Confederaciones, torneo extinto, se extinguió en el 2017, era muy buen torneo. Eh, entonces, de eso sí tengo recuerdos. Y yo me acuerdo que ya en esa época, yo con entre 7 a 8 años, les estoy hablando entre 2012, más que todo 2013, finales de 2013, más que todo, me acuerdo de yo estar en YouTube viendo videos de la historia de los mundiales, siendo tan pequeño, siempre muy aficionado al fútbol, viendo videos de la historia de los mundiales. Yo ya era consciente que el último campeón era España, era consciente de que España venía a ser bicampeona de la Eurocopa, era consciente que obviamente el mundial se iba a hacer en Brasil. Colombia también clasificó a ese mundial después de 16 años, porque pues, yo soy colombiano también. Ese mundial para los colombianos es muy recordado por algo que ya vamos a hablar más adelante. Y fue muy lindo esa previa, esa Copa del Mundo. Me acuerdo también como mes y medio, 2 meses antes cuando salió la canción oficial del mundial, que fue la de Pitbull con Jennifer López y aquí tengo anotado el nombre de la otra señora, Claudia Leiter. Fueron estos tres artistas que hicieron We Are One, que esta es la canción oficial del Mundial de Brasil 2014. No la de Shakira, no la de esa no es la canción oficial. Y bueno, me acuerdo mucho previo a esa Copa del Mundo, ¿no? Me trae muchos recuerdos por eso. Fue la primera Copa del Mundo que yo viví, tanto la previa como la misma Copa del Mundo.
Tengo muchos, muchos recuerdos, la verdad, hace parte de mi niñez este mundial. Entonces, para mí, por eso es muy especial, por eso quise empezar hablando de, pues, de como los mundiales, en particular con esta Copa del Mundo, porque para mí es muy especial. Y hasta la fecha les puedo decir también que es el mejor mundial que yo he visto hasta la fecha. ¿Ok? No digo que sea el mejor mundial de la historia, ni mucho menos, no está ni cerca, pero sí es el mejor mundial que yo vi. De los que yo vi, de los tres que he tenido la oportunidad de ver, este sin duda alguna es el mejor que he visto. Vamos a ver, le tengo muchísima, muchísima expectativa a este Mundial 2026 también. Y bueno, empecemos hablando de algunas cosas interesantes que aquí les tengo anotados, ¿no? Para que no se me olvide. Esta era la segunda vez en la historia que Brasil realizaba una Copa del Mundo. Recordemos que Brasil organizó el Mundial del 50 con el famoso Maracanazo, que ese es otro mundial que vamos a hablar en otro momento porque es muy significativo, e importante y que tiene un hecho muy importante y relevante en la historia de los mundiales, como fue el famoso Maracanazo que ocurrió así mal contado hace como 76 años ya, ¿no? Brasil ya había organizado un mundial, esta era la segunda vez en la historia que Brasil organizaba un mundial. Resulta que en el año 2004, Joseph Blatter oficializó, Joseph Blatter era en ese momento el presidente de la FIFA, ¿ok? El que después estuvo involucrado con el FIFA Gate y todo este tema de corrupción de la FIFA, ¿no? Él fue presidente de la FIFA durante muchísimos años. Y pues él designó en el 2004 que para el 2014 el Mundial iba a volver a Sudamérica y las dos selecciones que se postularon hasta diciembre del 2006, que era el momento en el que se cerraba como los postulantes de manera oficial, eran selecciones, fueron dos selecciones, Brasil y Colombia. Colombia, sí, se postuló para el Mundial de Brasil 2014. Meses después se retiró su candidatura, Colombia retiró su candidatura para el Mundial del 2014 y Brasil quedó como única sede y Brasil en el año 2007 se oficializó como la organizadora del Mundial de Brasil 2014. Bien, de hecho, en la final de la Copa América 2007, que fue el mismo año en el que la FIFA designó a Brasil como sede para el Mundial del 2014, esa Copa América 2007 se jugó en Venezuela, la final fue Argentina-Brasil. Brasil cuando quedó campeón en las camisetas, voy a mirar si pongo aquí una imagen en pantalla, en las camisetas cuando están levantando el título, pues están promocionando su propio mundial, ¿no? Como ya diciendo, vean, somos campeones y en el 2014, o sea, dentro de dos mundiales, porque recordemos que el más próximo al 2007, pues era el de Sudáfrica 2010, eh, vamos a realizar nuestra Copa del Mundo oficialmente. Se va a jugar en Brasil, que de hecho en Sudamérica no se jugaba mundial desde el 78, que en ese mundial se jugó en Argentina. Sí se había realizado en América mundiales, como en México en el 86, en Estados Unidos en el 94, pero no en Sudamérica, no en Sudamérica, no se habían vuelto a realizar mundiales y pues Brasil fue designada como sede para el 2014, ¿no? Eso para tener bien en cuenta. Como ya les había mencionado anteriormente, la canción oficial de este mundial es We Are One, se llama así, We Are One, interpretada por Pitbull, Jennifer López y Claudia Leiter. Eh, esa canción se las voy a dejar en la descripción del video, un link para que vayan y la escuchen, si no la han escuchado, para recordarla. Eh, no la puedo poner por temas de derechos de autor, obviamente, sino la escucharíamos, reaccionaríamos a la canción. Ese fue el logotipo oficial, también les dejaré una imagen. Y la mascota oficial es un armadillo llamado Fuleco. Que de hecho por ahí debo tener un peluche del muñeco, sino que está guardado por ahí. Eh, Después quizás otro video se los mostraré al Fuleco, que lo tengo ahí de mascota también. ¿Qué otras cositas? Pues, bueno, otra cosa a tener en cuenta. La FIFA designó a cada confederación las siguientes cantidades de cupos. Para Asia o la AFC, 4.5 cupos, para África 5 cupos, para CONCACAF 3.5, para CONMEBOL, a pesar de que una de sus selecciones iba a ser la anfitriona,
igual mantuvo los mismos cupos que había mantenido desde Francia 98, es decir, 4,5 cupos. Para la Confederación de Oceanía o la OFC, 0,5 puntos. Y para UEFA, 13 cupos. ¿Ok? Esta fueron la cantidad total de cupos que designó la FIFA pues, para esta Copa del Mundo. 32 selecciones fueron las que jugaron este mundial, de las cuales pues obviamente 31 jugaron el mundial, porque pues una de ellas pues era el anfitrión, en este caso Brasil. Brasil no jugaba eliminatoria por ser la anfitriona. De resto, las otras 31 selecciones restantes sí jugaron la eliminatoria para ver quién clasificaba a la Copa del Mundo. El formato que se utilizó fue el mismo formato que se utilizó desde Francia 98 hasta el mundial más reciente que a la fecha que estoy grabando este video, que fue Qatar 2022. Es decir, clasificaban 32 selecciones y las repartían en 8 grupos de 4 equipos cada una. Las dos primeras selecciones de cada grupo clasificaba a la siguiente ronda, que en este caso eran octavos de final, luego cuartos, semifinal, partido por el tercer y cuarto puesto y luego la gran final de la Copa del Mundo. Este era básicamente el formato que se usaba desde Francia 98 hasta Qatar 2022 y fue el mismo pues que evidentemente se utilizó para el Mundial de Brasil 2014. Así que vamos a pasar ahora sí con las selecciones que clasificaron a la Copa del Mundo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles fueron las selecciones que participaron en esta Copa del Mundo. Aquí como pueden ver pues en Wikipedia está organizado por las letras del abecedario, desde la A hasta la Z, ¿no? En este caso sería. Clasificaron selecciones como Alemania, Argelia, Argentina, Australia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Camerún, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, Croacia, Ecuador, España, que venía de ser la campeona del mundo, que venía de ser bicampeón de la Eurocopa, Estados Unidos, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Inglaterra, Irán, Italia, Japón, México, Nigeria, Países Bajos, Portugal, Rusia, Suiza y Uruguay, que clasificó por repechaje contra Jordania. De hecho, les confieso que era algo que yo no me acordaba. Tuve que revisar eso porque yo sí me acordaba que Uruguay había ido a repechaje. Yo no me acuerdo de haber visto en esa época el repechaje intercontinental, pero por lo que vi fue contra Jordania. No recordaba eso, pero golearon, gustaron, ganaron como 5-0 en el partido de ida y ya en Uruguay pues lograron clasificar cómodamente con un 0-0. Ah, perdonarán, Mickey Mouse. Bueno, es el pato. ¿Qué? Ya, bueno, ya, sigamos. Bien, vamos con el tema de la fase de grupos. Los grupos quedaron de la siguiente manera. Estuvo en el grupo A México, bueno, Brasil, el anfitrión a México, Croacia, Camerún. Grupo B, Países Bajos, Chile, España, Australia. Grupo C, Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. Grupo D, Costa Rica, Uruguay, Italia, Inglaterra. Grupo E, Francia, Suiza, Ecuador, Honduras. Grupo F, Argentina, Nigeria, Bosnia y Herzegovina e Irán. Bueno, no faltan dos grupos. Tres grupos. Grupo G, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Ghana. Grupo H, Bélgica, Argelia, Rusia, Corea del Sur. Pues ya. Esos son los grupos de esta Copa del Mundo, ¿no? Entonces, bueno, el partido inaugural se jugó, aquí como podemos estar viendo, el 12 de junio del 2014. Me acuerdo perfectamente de ese partido. 3-1, que empezó con un autogol de Marcelo, si no mal recuerdo, ante Croacia. Y vamos a repasar también un poco el famosísimo grupo de la muerte. Pero bueno, vamos grupo por grupo, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, Brasil quedó líder con 7 puntos, México segundo, es decir, son los que clasificaron a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Croacia y Camerún quedaron por fuera. Digamos que era lo que se esperaba en este grupo, la verdad. Croacia en esa época no tenía un equipo tan consolidado como lo empezó a tener desde Brasil, como desde Rusia 2018, aunque recordemos que antes de esos mundiales, es decir, del de Rusia 2018 y el de Qatar 2022, Croacia en su primer participación mundialista, es decir, en Francia 98, llegó a la semifinal
de ese mundial. Creo que ganó el tercer y cuarto puesto, si no mal recuerdo. Contra Países Bajos pudo ser. Sí, fue contra Países Bajos. Y pues con su gran figura, Davor Zucker. Era su mayor figura en esa época, que este futbolista venía de ganar la Champions con el Real Madrid. Entonces, en ese mismo año contra Juventus. Bueno, grupo B. Países Bajos, Chile, España, Australia. Acá sí fue muy sorprendente. Este grupo era tremendo. Tengan en cuenta que Chile en esta época estaba pasando seguramente por su mejor época en su historia, cosa que demostró, reivindicó con el bicampeonato de la Copa América un año después, en su propia Copa América, Chile 2015, y un año después que se realizó la Copa América Centenario, eh, que volvió y ganó ambas Copas Américas contra el mismo rival, contra Argentina, y ambos torneos se disputaron en la tanda de penales, ¿no? Entonces Chile en esa época no es el Chile que es ahorita, ¿sí? Tenía una extraordinaria generación. Sorpresa igual fue obviamente porque España pues venía a ser la campeona del mundo y bicampeona de la Eurocopa. Entonces sí fue un fracaso rotundo que España se hubiera quedado fuera en fase de grupos, era algo que no se esperaba. Yo a España me acuerdo que yo lo ponía por lo menos en semifinales, nuevamente, o sea, que hiciera un gran mundial. No lo veía tan campeón, pero sí lo veía haciendo un buen mundial nuevamente. Pero bueno, que fuera en fase de grupos. Y otra cosa que también recuerdo, el primer partido de esta fase de grupos fue entre España y Países Bajos. Y lo curioso aquí es que ese partido fue la final del anterior mundial de Sudáfrica 2010. Creo que es la única vez que yo sepa en la historia de los mundiales que el primer partido entre, pues, es decir, eh, me explico para que me entiendan lo que quiero intentar decir. La final de Sudáfrica 2010 fue entre España contra Países Bajos, ¿bien? Y el primer partido de ambas selecciones en el próximo mundial fue el mismo que en la final que habían jugado, ¿sí? Creo que eso nunca se ha repetido en la historia de los mundiales hasta la fecha, que yo me acuerde. Eso es algo interesante, no sé si me dejes explicar, pero bueno, entender, perdón. En el grupo C, grupo interesante porque Costa de Marfil tenía también un lindo equipo, los japoneses, que ahí de a poquito iban construyendo la selección sólida que son hoy en día, y pues los griegos, ¿no? A ver, se tenía mucha expectativa de Colombia, sí, pero no nos imaginábamos colombianos que, por lo menos en fase de grupos, arrasara como lo hizo, porque arrasó, y más que todo contra Japón, fue un baile rotundo en ese último partido, a pesar de que Colombia ya se hubiera clasificado. Peckerman me acuerdo que jugó con un equipo más bien mixto, y en esa época se rompió un récord histórico, como lo fue que jugó, a ver, estoy en real. Farid Mondragón, que tapó en ese partido por parte de la selección Colombia, les estoy hablando del partido Japón-Colombia, ¿no? Se convirtió en ese momento en el jugador más veterano en jugar un partido en una Copa del Mundo. Ese récord lo superó un arquero egipcio un mundial después. Ese arquero tenía como 45 años. Pero en ese momento, pues el récord lo tuvo Farid Mondragón. Y fue una locura lo de Colombia, fue una locura. La verdad, un grupo muy parejo, o sea, para mí el segundo puesto podía ser casi que cualquiera, aunque sí, quizá el rival más débil ahí era Japón, y pues terminó siendo Japón. Ahí como pueden ver quedó último. Clasificó Colombia y Grecia a la siguiente fase. Grupo D, que se fue el grupo de la muerte. Este grupo sí me acuerdo que incluso desde antes de que se fuera al Mundial, o sea, no solo la prensa, no solo la prensa, sino obviamente creo que todos los fanáticos del fútbol veíamos a Costa Rica muerto, veíamos a Costa Rica último. Estamos hablando de que estaba con Uruguay, Italia e Inglaterra en el mismo grupo. ¡Qué grupazo! Este para mí, hasta la fecha, ha sido el último gran grupo que hubo en una Copa del Mundo. Estamos hablando de que en este grupo hay tres campeones del mundo. Uruguay, Italia e Inglaterra. Una locura absoluta que muy difícilmente se va a volver a presentar en las próximas ediciones de las Copas del Mundo, teniendo en cuenta que ahora pues son más selecciones y como pudimos ver en el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, eh, perdón, pues la gran mayoría de grupos sí tiran a ser flojos, la verdad. La verdad. Una locura de grupo. Costa Rica, como les estaba diciendo,
pues se veía muertísima. Italia 4 veces campeona del mundo, Uruguay que ha ganado 2 mundiales e Inglaterra que ha ganado una Copa del Mundo. ¿Ustedes qué creen? ¿Uruguay tiene 2 mundiales o 4 mundiales? Para mí tiene dos, pero bueno. Eh, el hecho es que es campeona del mundo. Uruguay también es campeona del mundo. Hizo un récord histórico como lo que ya hablamos al principio de este video de lo del maracanazo en el 50, de lo que ya vamos a hablar después en otro momento. Y bueno, se esperaba que pasara cualquiera de las tres menos Costa Rica. O sea, Costa Rica se daba por muerta. Miren esto, Costa Rica le ganó 3-1 a Uruguay, le ganó 1-0 a Italia y le empató a Inglaterra, qué locura. Dejó fuera a Italia y a Inglaterra de la Copa del Mundo y Uruguay se logró clasificar. Ese partido fue una locura, me acuerdo de ese partido Italia-Uruguay, en donde Uruguay clasificó casi a lo último, creo que con gol de Lucho Suárez. Aquí no dice como quiénes metieron los goles. A ver. Ah, sí, mira esto. No, fue Diego Godín. Me equivoqué rotundamente. Diego Godín. Perdón. Eh, sí, ese partido fue donde Suárez mordió a Chiellini y fue que lo inhabilitó para jugar la siguiente ronda con Uruguay. Ese grupo fue mortal, me acuerdo mucho. Grupo E, Francia, Suiza, Ecuador, Honduras. Lástima Ecuador porque tenía buen equipo, pero bueno, digamos que era un grupo que tenía posibilidades de pasar, aunque miren, quedó con 4 puntos y aún así no logró clasificar. Suiza y Francia fueron las dos selecciones europeas clasificadas a la siguiente ronda. Un Francia que en el anterior mundial se había quedado fuera en fase de... No, o sí en Sudáfrica 2010, bueno, no me acuerdo. No me acuerdo muy bien en Sudáfrica 2010 cómo le fue a Francia. No, el que se quedó fuera en fase de grupos, siendo terrible, fue Italia, que era la campeona de Alemania 2006. Bueno, grupo F. Argentina, Nigeria, Bosnia y Herzegovina e Irán. Uy, no. El partido que yo más me acuerdo de este mundial o sea, en fase de grupos con Argentina, o en los dos, yo creo que sin duda este Argentina-Bosnia, que fue el primer partido de Argentina en el mundial, y la Argentina-Nigeria fue un lindo partido. Para mí fue el mejor partido de ese grupo. Lindo, lindo, lindo partido. Miren, doblete de Leo Messi, Marcos Rojo y Musa metió doblete para Nigeria. Ese grupo fue, digamos que a la vista asequible, completamente asequible para Argentina, pues digamos que estadísticamente se demostró 9 de 9 para Argentina, pero fue sufrido. O sea, para los que vimos estos partidos, fue sufrido para Argentina, no fue tampoco facilísimo. Todas las elecciones le hicieron, digamos que en mayor o menor medida, un peso significativo. No es que Argentina futbolísticamente los haya arrasado y los haya bailado, no fue tan así, la verdad. Grupo G, Alemania, Estados Unidos, Portugal y Ghana. Me acuerdo muchísimo de este grupo, prometía mucho. Y hay un partido en particular que me acuerdo mucho de este grupo. Y fue, esperen que lo estoy buscando aquí, fue la Alemania-Ghana. Fue la Alemania-Ghana. Yo no sé si ustedes me bancan que fue de los mejores partidos de ese mundial. Este fue un partidazo. Este Alemania-Ghana fue un gran partido. Fue de los que yo más disfruté de este mundial. Este Alemania-Ghana fue un lindo partido. Eh, y bueno, a ver, Portugal tenía un equipo regular, si bien Cristiano Ronaldo venía a ser una figura con el Real Madrid, venía a ser campeón de la Champions con el Real Madrid ese mismo año 2014. Pero recordemos que Cristiano venía lesionado, a pesar de que jugó ese mundial, venía lesionado. Y pues Portugal lamentablemente se quedó fuera en fase de grupos de esta Copa del Mundo. Miren, con 4 puntos, igual que Estados Unidos, pero pues por diferencia de gol grave. Es que en el primer partido contra Alemania, ahí perdieron todo. Y el último grupo, grupo H, Bélgica, Argelia, Rusia, Corea del Sur. La verdad, este fue el grupo como menos interesante para mí de ese mundial, fue el grupo más meh. Bélgica tenía un equipo base para lo que después haría en Rusia 2018. Y pues Argelia ahí también logró clasificar. Rusia y Corea del Sur, sí, la verdad es que no tenían ninguna chance de pelear para la segunda fase. Bueno, la segunda fase. Aquí es donde la gran mayoría nos acordamos de muchas cosas, ¿no? Más que la misma fase de grupos. Octavos de final.
Brasil contra Chile, Colombia contra Uruguay, ambos duelos sudamericanos, brutal. Francia contra Nigeria, Alemania contra Argelia, Países Bajos contra México, Costa Rica contra Grecia, Argentina contra Suiza y Bélgica contra Estados Unidos. Muy buenos partidos todos, todos buenísimos. El Brasil-Chile, me acuerdo muchísimo, porque precisamente se jugó horas antes de Colombia-Uruguay. Entonces, pues yo me acuerdo que en esa época, yo soy de Bogotá, pero me acuerdo que en esa época yo estaba en Ibagué viajando. Entonces me acuerdo que pues con mi papá y otras personas vimos este partido, el Brasil-Chile, y estábamos tan a las expectativas luego el Colombia-Uruguay. Bueno, este Brasil-Chile fue un partidazo. Este fue un partidazo. Chile estuvo a punto de eliminar a Brasil. Hubo un travesaño al último minuto del partido, no me acuerdo si fue Alexis Sánchez o no me acuerdo quién hizo el palo. Fue una locura de partido. Brasil en la tanda de penales logró clasificarse a la siguiente ronda con un partido bien sufrido por parte de Chile. Otra cosa triste es que pónganse a pensar, este fue el último partido hasta la fecha de la historia de los mundiales en donde Chile jugó. Después de esto no hemos vuelto a ver a Chile en Copas del Mundo, lamentablemente. Sé que fuera en Rusia 2018, en Qatar 2022 y en el actual Mundial 2026 también no lo va a jugar. Ese mismo día se jugó Colombia-Uruguay, un partido histórico para nosotros como colombianos. Estábamos un poco más tranquilos porque no estaba Luis Suárez. Luis Suárez venía a estar suspendido de, por la mordida que le dio a Chiellini, como ya les había mencionado. Y bueno, nada, Colombia. Me acuerdo que el primer tiempo fue un partido más bien cerrado, pero después del golazo de James, que fue considerado el mejor gol del mundial, eh, no, nada que hacer. Ahí como que Uruguay se apaciguó un poco. Después el siguiente gol que fue como de minuto 55-60 más o menos. Aquí no hay como un desplegable para mirar los datos de estos partidos. Pero sí, básicamente ya después del segundo gol de Colombia, ahí sí Colombia se fue un poco más atrás, Uruguay al ataque. Y fue una locura. David Ospina también tuvo unas muy buenas atajadas y Colombia por primera vez en la historia de los mundiales lograba clasificar a cuartos de final. Su mejor participación antes de este mundial había sido en Italia 90, que había llegado también a octavos de final, que en esa vez fue eliminada por Camerún 2-1. El siguiente partido fue Francia contra Nigeria. Francia pues fue superior futbolísticamente, aquí no hay mucho que decir. Logró clasificar a la siguiente fase. Alemania-Argelia. Uy, este partido fue lindo. Este partido fue lindo partido también, les cuento, oiga. Fue un lindo partido que se definió en tiempo suplementario. Y pues pasó la selección alemana. Países Bajos contra México, que fue pues, el que denomina mucha gente robo por parte de Robben. Recuerden que se echó como un piscinazo, ¿no? Que yo siento que bueno, es muy polémica, ¿no? Porque bajo mi percepción siento que si hubo un contacto, vamos a mirar eso. Robben penal 2014. Debe aparecer por ahí. Es que ustedes qué piensan de esto. Ay, bueno, aquí más o menos se debe ver. Porque se ve tan chiquito. No. A ver. Infobae. Miren esta imagen. Bueno, claro que aquí fue ya cuando se estaba tirando, pero a lo que veo es que yo creo que sí hubo contacto, genuinamente, pero Robin la exageró muchísimo. Es que, miren, por ejemplo, esta. Lo que pasa es que, bah, no sé, a mí no me parece para pitar penal. Pero bueno, igual ahí Países Bajos logró clasificar a la siguiente ronda contra México. Costa Rica-Grecia, que también fue un partido interesante. La sorpresa del Mundial hasta el momento que era Costa Rica. Logró clasificar a cuartos de final. Esta también ha sido la mejor participación de la historia de Costa Rica en mundiales. Y al mismo tiempo, y sin duda alguna, eh, Costa Rica fue la sorpresa del mundial. Este mundial hizo que Keylor Navas jugara en el Real Madrid, básicamente. Argentina-Suiza, partido sufridísimo. Muy sufrido para la Argentina. Me acuerdo ese golazo de Angelito Di María,
que lograron ganar 1-0. Y el otro partido fue Bélgica-Estados Unidos, que bueno, pues fue un partido también interesante que ahí en tiempo suplementario Bélgica logró ganar. Cuartos de final, Brasil-Colombia, Francia-Alemania, Países Bajos contra Costa Rica y Argentina contra Bélgica. Una locura, una locura. Ese Brasil-Colombia también muy recordado por nosotros los colombianos, muy triste y nostálgico, pero a la vez, pues alegría, porque representa la mejor participación de la historia de Colombia en un mundial. Ojalá, Dios quiera que esto se pueda romper esta racha en el próximo mundial, pero bueno, ya veremos. Ese fue el partido que Colombia peor jugó en ese mundial, diría yo. El menos bueno, pues, por decirlo de alguna manera. Sí se notaba que estaban como asustados, como un poco desconfiados. Thiago Silva metió un gol rapidísimo desde el tiro de esquina. Y bueno, en fin, Colombia no logró ganar este partido. Y con el famoso fue gol de Yepes. Y bueno, Francia-Alemania, ese fue un partido. Eso fue un lindo partido también que se dio. Me acuerdo esa imagen de ese Griezmann jovencito llorando al final del partido, pero era un Francia que ya llevaba unos cimientos de lo que podía demostrar sin duda alguna. Ese Francia tenía también un lindo equipo de Alemania, pues bueno, logró ganar con la mínima. Países Bajos contra, perdón, es que tengo tos. Países Bajos contra Costa Rica, aquí lamentablemente los ticos quedaron por fuera de la Copa del Mundo en penales, que fue lo más indignante, pero bueno, aquí Países Bajos logró clasificar, un partido cerradísimo. Y el Bélgica-Argentina, que también hubo un gol, me parece que de Higuaín. Ese partido también me acuerdo mucho de verlo, me acuerdo muchísimo de verlo. El gol ese de Higuaín, aquel gol. Y pues nada, aquí la Argentina logró clasificar. Y bueno, en las finales tenemos dos sudamericanos y dos europeos. Brasil contra Alemania, Países Bajos contra Argentina. Este Brasil-Alemania también se convirtió en uno de los partidos más históricos de la historia, no solo de los mundiales, sino de la historia del fútbol, porque eh, Brasil en su propia casa, en su mundial, perdería 7-1. Es la peor derrota en la historia de Brasil. Es la peor. Una pésima derrota sin duda alguna. Aparte estamos hablando que estaban en casa. Neymar se lesionó en el anterior partido contra Colombia. Se me había olvidado mencionarlo. No tenían a su mayor figura. Y a ver, es cierto que ese Brasil línea por línea no era la gran cosa, la verdad. Ese Brasil no era la... Para mí, incluso como equipo, por jugador, fue mejor el de Rusia, fue mejor el de Qatar. Este Brasil tampoco era algo tan imponente, pero de hecho, miren, sufrió con Chile un montón en octavos. Con Colombia tal vez no tanto, pero igual Colombia le hizo partido. Estuvo a un gol de empatar. Entonces, aquí se demostró un... miren, yo les voy a decir algo. Para mí este partido en particular representa la debacle, perdón, representa la debacle que hoy vemos en la selección brasilera. Este fue el inicio de eso, bajo mi percepción, bajo mi punto de vista. Esta, y hay otra cosa también interesante por ver, y es que los dos mundiales que Brasil ha organizado ha tenido humillaciones históricas. El maracanazo en el 50 y pues esta también que fue una cosa tremenda. Algo tan inesperado este partido, se esperaba algo mucho más parejo, pero esto fue una cosa monumental, monumental. Me acuerdo mucho que yo, mientras que estaba jugando PES, yo en esa época tenía un PlayStation 2, estaba jugando de esos PES todos como parchados. Me acuerdo que era como un PES Liga Postobón 2011 o algo así. Eh, Me acuerdo que yo tenía el televisor ahí en mi cuarto y pues desde mi cuarto se podía ver el televisor de la sala. Yo mientras tanto iba ojeando y iba viendo el partido. Y ya cuando se acabó el primer tiempo, yo no podía, yo me vi todo el segundo tiempo y no podía creer lo que estaba. O sea, 5-4-0 en el primer tiempo fue una locura, fue una cosa de no creer. Y bueno, el Países Bajos contra Argentina, otro partido sufridísimo por Argentina en ese mundial, que lograron pasar por la tanda de penaltis. El partido por el tercer y cuarto puesto lo ganó Países Bajos y yo sí les soy sincero, esos partidos del tercer y cuarto puesto son como los partidos que casi nadie se acuerda, ¿no? Es como, meh. Es más, yo creo que estoy seguro que yo no me vi ese partido. Estoy seguro que no me hice partido, pero miren, o sea, Brasil quedó tan destruido que hasta el partido del tercer y cuarto puesto lo perdieron 3-0. La gran final de esta Copa del Mundo. Recordemos que para
que en ese entonces la selección alemana tenía 3 mundiales y Argentina tenía 2 mundiales en esa época. Es decir, si Argentina ganaba el mundial, igualaba a Alemania en títulos mundialistas. Y si Alemania ganaba el mundial, igualaba a Italia en títulos, ¿no? Y pues se alejaba ya 2 títulos de Argentina. Entonces era una final interesantísima. Aparte, esa es la final más repetida de la historia de los mundiales. Se ha repetido en 3 ocasiones. México 86, Italia 90 y esa en 2014, Brasil 2014. Entonces, también hubo otra cosa histórica acá. Me acuerdo muchísimo de ese partido, de aquel domingo 13 de julio del 2014, de ver este partido. Me acuerdo que yo lo vi con unos familiares aquí en Bogotá, haciéndole full fuerza Argentina, porque siempre he sido muy fan de Messi, la verdad. Y fue muy doloroso ver el gol de Mario Götze, ya casi finalizando esos tiempos extras. Y bueno, básicamente a la selección alemana se coronó campeona del mundo por 4.ª vez en su historia. Ese mundial también nos tuvo otra cosa y fue que Miroslav Klose se convirtió hasta ese momento y hasta la fecha sigue siendo el máximo goleador de la historia de los mundiales. Vamos a ver si ese récord está muy cerca de romperlo Mbappé, que lo puede romper en este próximo mundial. Bueno, para finalizar, vamos a ver algunas estadísticas. Bueno, goleadores. James Rodríguez fue el goleador de ese mundial. Ha sido la única vez que un jugador colombiano eh, pues logra ser máximo goleador de una Copa del Mundo con 6 goles. Hubo 2 máximos asistidores, Juan Guillermo Cuadrado también de Colombia y Toni Kroos, jugador alemán, ¿no? Bueno, dice que la bota de oro se la dieron a James Rodríguez, pues por el goleador del mundial, ¿no? El balón de oro al mejor jugador del mundial, Leo Messi, sí, sin duda alguna. Esa es otra imagen terrible. Miren, Leo Messi mirando el trofeo Brasil 2014. Vamos a ver si sí me aparece. Uy, esta imagen es desgarradora. Esto es desgarrador. Yo me acuerdo de ver esto después. Uf, yo no, Messi. No, eso me acuerda mucho de eso. Esa estadística me acuerda mucho de eso. Premio al mejor jugador joven del torneo. Yo no me acordaba de esto. Fue Paul Pogba. Wow. Paul Pogba. Guante de oro se lo dieron a Manuel Neuer. Sí. Y premio al juego limpio. Bueno, a la selección colombiana. Miren, uy, el once ideal, ¿no? Manuel Neuer en el arco, Marcelo, Matt Hummels, David Luiz, Thiago Silva, Angelito Di María, James Rodríguez, Toni Kroos, Neymar, Thomas Müller, Leo Messi y Low. Tremendo. Tremendo, tremendo. Ah, bueno, el gol del torneo, sí. Es cierto, el gol del torneo se lo dieron a James. Este video del gol de James de Brasil 2014, no, es que esto fue una locura. O sea, yo vi esto y de verdad, yo estaba sentado y casi me voy de espaldas. Eso fue una Por locura. dentro, James Rodríguez. Este fue el Recibido mejor gol del esto. mundial. Este fue el mejor gol del mundial, muy recordado. Y bueno, nada, muchachos, esto era un poco lo que quería recordar un poco. Hubo muchas cosas de las que no me acordaba, de verdad. Eh, ya repasando un poco de las estadísticas, o repasando un poco el tema de los goleadores y todas estas cosas. Y bueno, muchachos, ¿ustedes qué piensan de este Mundial de Brasil 2014? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Qué tan bueno les pareció? Para darle una calificación final, yo creo que le doy un 8 de 10, puede ser, 8.5 de 10. La verdad es que fue un gran mundial. Las sorpresas que fueron Colombia y Costa Rica fueron una cosa, una locura, algo súper inesperado, principalmente Costa Rica, obviamente, con ese grupo tan mortal que le tocó, o sea, tocarle con 3 campeones del mundo. Quedar primero de ese grupo y llegar a cuartos de final fue una locura, fue algo tan inesperado eso. Eso de Costa Rica me acuerdo muchísimo de eso. Sin duda alguna es algo loable y de aplaudir. Eh, y bueno, no, una cosa muy linda, nuevamente a la expectativa de lo que va a ser el próximo mundial.
Vamos a ver, bueno, sí, como se pueden dar cuenta, es una alcancía. Vamos a ver qué selección es la que gana el próximo Mundial 2026. Y bueno, nuevamente, como les digo, ¿qué les pareció el Mundial de Brasil 2014? Muy nostálgico para mí por las cosas que ya les mencioné. Voy a estar subiendo esta serie de videos de otros mundiales. Voy a mirar qué mundial va a ser el siguiente. Lo más probable es que sea Qatar 2022, ¿ok? Que es el mundial más reciente que se ha jugado. Pero me gustaría tocar algunos mundiales del siglo pasado también, muy importantes. De pronto México 86, un México 70, Uruguay 30, que fue el primer mundial, tocar algunos de esos mundiales para que recordemos, para que aprendamos incluso un poco de la historia de los mundiales. Y bueno, si me faltó decir algún dato, que seguramente sí, muchísimos datos me lo pueden dejar aquí saber en los comentarios. Por favor, todos los datos que ustedes sepan y se acuerden de Brasil 2014. También me gustaría que me pudieran compartir ustedes cómo vivieron, si es que vivieron ese mundial de Brasil 2014. Denle like, suscríbanse a este canal. Y bueno, recuerden que la mejor melodía se crea cuando se juega, bueno, no sé por qué, bueno, cuando se juega bien a la pelota.